Hola, ¿qué tal? A los que me están siguiendo por mi canal, aquí el profesor Daniel Espinosa. Vamos a continuar con respecto a la unidad de la historia de Chile. Esta es la quinta clase con respecto a la materia del Chile del siglo XIX, que ya en la clase anterior de la independencia ya iniciamos. Y para continuar sobre lo ocurrido en nuestro país, cuando ya se estaba conformando el concepto de república, la creación de la nación, en pocas palabras. Así que esta es la oportunidad que hay que saber sobre cómo se conformó nuestra organización política. ¿Ya? Normalmente hay que considerar de que luego de haberse declarado nuestro país como de forma independiente, existen bandos políticos que hasta hoy en día buscan adueñarse del poder debido a sus tendencias, a sus ideologías, en que la República de Chile ha pasado por diferentes procesos para conformar su identidad política y a la vez su poderío dentro de la sociedad. Bueno, con respecto a lo ocurrido después de la independencia, hay que tener en cuenta cómo era la discusión ideológica que estaba teniendo en ese entonces, porque habían dos bandos fuertes, dos facciones considerables durante la organización de la República. ¿Ya? Normalmente los territorios organizados intentan gobernar por medio de una tendencia ideológica. Bueno, eso es en cuanto a preguntas que uno debe implementarse al momento de haber visto todo esto, todas estas influencias que estaba teniendo nuestro país ante la independencia y las figuras que estaban liderando en ese entonces, que era O'Higgins y Carrera, que ellos son importantes en este caso porque van a mantener un legado, ¿no es cierto? Van a convertirse en símbolos ideológicos que van a identificar a un bando político. Bueno, en cuanto a las características que deben eh, dominarse durante este contenido, se desarrolla más bien cómo se ha ido organizando nuestro sistema de gobierno, donde el cual nosotros vamos a elegir a un representante. Bueno, en esa época no participábamos todos, sino más bien un grupo minoritario que estaba facultado para designar quién será la autoridad política que va a representar a nuestro pueblo. Y como mencioné, ese grupo minoritario realmente era gente de la clase alta, ¿ya? Gente con riqueza, con estudio, con formación de por medio de la educación, y que el sector popular no tenía mucho acceso, así que ellos estaban facultados para elegir y ejercer el voto, ¿ya? En ese caso se le conocía como voto censitario, ya que muy pocos, generalmente de la clase alta, era lo que participaban en este tipo de decisiones. Y bueno, esto inicia cuando ya habíamos mencionado de que después del gobierno de O'Higgins, quien había dedicado a su gobierno, eh, ya estaban surgiendo diversos conflictos, diversas revueltas entre las clases dominantes, ¿ya? Entre gente que tenía dinero, tenía propiedades, con las personas que tenían poder político y militar. ¿Ven? Aunque también habían personas con no tanta experiencia, generalmente personas jóvenes, que eran ideólogos de las figuras como José Miguel Carrera, que estaban también peleando por tener un puesto en la política chilena. Y por lo tanto van a surgir estos grupos políticos con diferentes mentalidades, ¿ya? Conservadores y liberales. Los conservadores que apoyaban a O'Higgins y los liberales que tenían el apoyo ideológico influenciado por Carrera. Por lo tanto, querían organizar este concepto de régimen republicano.
durante ese entonces. Se dice que durante el periodo entre 1823 hasta 1830, lamentablemente es conocido como un periodo de sin gobierno, ya un periodo de anarquía, pero después empezó a interpretar de que este periodo de tiempo surgieron unos intentos para mantenerse un gobierno por medio de ensayos constitucionales, como se dice. Van a haber varios ejemplos de constituciones políticas que van a tener identificado con el tiempo a la identidad, o mejor dicho, el territorio, cultura que tiene nuestro país. Bueno, eso es en cuanto a la política. En el lado económico, nuevamente, después de la guerra de independencia va a haber una fuerte escasez de recursos. Va a haber un estancamiento en el negocio interno del país, producto de los efectos de la guerra. Y en cuanto a lo que va a continuar, a la forma de cómo se va a organizar y cómo se van a administrar las cosas, van a tener una continuidad. Pero eso sí, van a tener unas leves ajustes al momento de administrar esos recursos. Y bueno, de tantos elementos de continuidad de cambio, hay que considerar de que todavía se mantiene el legado de nuestra lengua, ¿ya? El legado cultural y las costumbres aún lo mantenemos del periodo colonial, ya que es parte de la identidad colona española. Obviamente estábamos bastante dependientes de lo que generaba la tierra y el sistema que para poder administrar la tierra. Por lo tanto, la hacienda aún se mantiene allí. El trabajo de un territorio, ya sea de una parcela o de una hacienda, aún lo siguen trabajando peones y administrados por inquilinos, en el cual le trabajan al dueño de esa tierra. ¿Ya? Eso aún se mantiene. Sin embargo, volviendo al lado económico, se van a ajustar diversas cosas. Primero, en cambio a que se van a cambiar este concepto de la gobernación, el capitanías generales, los corregidores, que son instituciones del gobierno colonial, a, a desarrollarse nuevos organismos que van a administrar el territorio nacional. Ya se van a implementar eh, diversas instituciones para llevar a cabo esta nueva forma de cómo organizar y administrar recursos. Como el caso del Ministerio de Hacienda, que como había mencionado anteriormente, que fue un legado de O'Higgins durante su gobierno. Bueno, y en cuanto a la forma de comercio, el intercambio de recursos, obviamente también va a haber un cambio. Ya antes dependíamos mucho de la corona española y si comercializábamos con otro reino, era considerado como delito. Por lo tanto, el monopolio comercial ya no va a ir más en ese entonces. ¿Ya? La libertad de comercio, que algo que va a implementar los liberales con el paso del tiempo, va a comenzar a surgir. ¿Ya? Esa es una forma para subsistir en ese entonces, en la era económica. Bueno, y en cuanto a que estos bandos, los conservadores y los liberales, estaban influenciando muchos a españoles que habían nacido en América. Entonces, ellos lo hacían para poder tener una especie de firmeza política y de reconocimiento del público. Entonces, ellos comenzaron a ser partidarios de esas fuerzas. Así que eso es algo que va a empezar a cambiar en ese entonces. Bueno, esto es a unas preguntas que pueden hacerse más adelante, para tipo PSU. Bueno, en cuanto a las características, cómo está descrito esta república que se está formando en ese entonces. Tener en claro de que la tendencia política siempre se va a dar con la clase más poderosa, ¿ya? Con la aristocracia. Y por lo tanto, habían dos bandos que le mencioné, los conservadores, que eran de una cultura más tradicional, más correcta, con hábitos eh, que estén dentro de la moral, de la buena costumbre. Y en cuanto a la educación que ellos reciben por parte de la religión occidental, ya, todo eso
todos esos elementos culturales provenientes de España van a empezar a practicarla, digamos, y va a dar el ejemplo a la gente. ¿Ya? Son como herederos los españoles, culturalmente, este tipo de fracción política. Bueno, y en cuanto a otros grupos que eran simpatizantes de este tipo de bando político, como el caso de los pelucones, ¿ya? Que eran, digamos, un bando con un nombre bastante peyorativo, debido a que ese grupo de personas eran gente de avanzada edad y utilizaban estas pelucas blancas de la época colonial, ya que también es un legado que están rescatando. Y tenían bastante, como les mencioné, que era un gobierno que se centralizara en un solo lugar, que, que tenía bastante influencia de la cultura occidental, en la fe católica, por ejemplo, en la formación militar. También estaban los partidarios a los pensamientos de Bernardo Higgins, ¿ya? Los higginistas, que ellos defendían un gobierno autoritario, ¿ya? Y que intentarían mantener la figura como lo tuvo el antiguo gobernante, con la calidad de director supremo. Y en cuanto a un grupo de comerciantes, en el fondo eran empresarios, conocidos como los estanqueros, que era un grupo de negociantes que administraban el negocio del tabaco, que era liderado por una figura muy importante en nuestra política y economía en nuestro país, que era Diego Portales, quien va a ser parte de este proceso para llegar al poder. Bueno, y en cuanto a figuras importantes que habíamos mencionado, como el caso de Portales, también estaba Juan Egaña, que va a ser el principal redactor de una de las primeras constituciones que van a surgir en ese entonces, y entre otros tantos que ya vamos a mencionar cuando veamos a la República con esa postura política. Bueno, y en cuanto al siguiente bando, los liberales, como le había mencionado, normalmente lo conformaban gente que deseaban cualquier progreso más extremo. Ya, aparte de los conservadores que necesitaban un gobierno con un progreso más moderado. Pero en el caso de los liberales, que eran bastante fieles a la ideología de José Miguel Carrera, ellos, como lo mencionaban en su fracción, la libertad de exigir algo, ¿ya? En el comercio, la expresión, en la libertad de elegir, ¿me sienten? De recrear, ¿se dan cuenta? Varias cosas que promovían en ese entonces Carrera cuando estaba al mando en el proceso de independencia, ¿ya? Que era más libertad a menor costo, a menor tiempo, ¿ya? Y bueno, existían pequeños bandos que lo apoyaban, como el caso de los pipiolos, que al igual que los pelucones es un concepto peyorativo, algo insultante, porque como eran gente conformada por personas jóvenes, pipiolo es como decir una persona que tiene poca experiencia, ¿ya? Que son pocos inteligentes. Ese era el concepto de pipiolo que el bando enemigo los tildaba. Y bueno, que también se especializaba de ser personas desordenadas, y por eso los tildaban así, que tenían poco dominio de madurez. ¿Se dan cuenta? Ese era el concepto. Y bueno, en cuanto también a personas federalistas, o sea, que no querían que el poder se sentara en una sola persona y en un solo lugar, sino que se conformaran ciudades-estado, por así de una forma. Pero el país tendría que dividirse en provincias, ¿ya? En ese entonces estaba dividido por 9 provincias, si no me equivoco, cuando surgirá un gobierno federal, que es parecido al que tiene Estados Unidos hasta hoy en día, que está dividido por territorios administrados entre sí, pero son independientes, ¿ya? Esto se le conoce como un gobierno federal, un Estado federal. Bueno, y en cuanto a los ensayos constitucionales, han habido varios y han ido repitiéndose de, de poco tiempo a otro, como en el caso de 1823, que es de contexto más moralista, ¿ya? Que trataba de hacer que la gente se comportara como tal, como lo dice el documento. Y, y en cuanto a promover las buenas costumbres, por así decirse. Y eso es en cuanto a lo que establecía el gobierno de Ramón Freire, ya que, a pesar de que era liberal, sostenía una constitución política de carácter moralista. Y bueno, con respecto a cómo ha ido evolucionando este tipo de, de ensayos constitucionales, porque no eran fijos, como ha ido cambiando con el tiempo,
se van a establecer leyes federales, ¿ya? En el cual, en vez de que Chile fuera un estado unitario, ya que todas las leyes que se establecieran en el territorio se iban a regir de todo el territorio nacional, y teniendo un gobierno centralizado en la capital, en Santiago, ahí con este tema de las leyes federales va a cambiar. Como les dije, Chile va a dividirse más o menos entre 8 provincias, y con la diferencia de que van a establecerse leyes en cada una de esas provincias, y que van a actuar dentro de ellas. Van a ser independientes en cada provincia. Esa es la que va a cambiar con el paso del tiempo en 1826. Y que también va a cambiar la figura política, el título de la máxima autoridad. Ya no va a ser el director supremo, sino que más bien ahí está el título del presidente, ¿ya? Y el primer presidente que va a tener Chile en ese entonces va a ser nada menos que un argentino, un militar argentino que apoyó y peleó, sirvió, mejor dicho, dio servicios a Chile durante el proceso de independencia. Un hombre llamado Manuel Blanco Encalada, que fue el que va a sostener bastante el legado de los territorios nacionales en cuanto a administración política. Y bueno, en cuanto a la autonomía que va a intentar establecer Chile cuando logra hacerse un Estado federal, es que la política va a solamente funcionar dentro de cada provincia, y la administración de los recursos también. Por lo tanto, la economía va a ser concentrado dentro de esas provincias, en cada una de ellas. Y ahí, bueno, ahí con el tiempo va a empezar a tener apoyo por parte de la clase más poderosa, para poder controlar mejor y financiar mejor estos tipos de actividades. Bueno, con el tiempo surgirá una nueva constitución, y que ahí va a tener un fuerte giro, y a la vez un terrible conflicto, un desacuerdo entre esas dos facciones, entre el conservador y liberal. Así que en 1828, luego de haber pasado por varias costumbres morales con respecto a la religión, sobre todo a la oficial, que es la católica apostólica romana, que quisiera aplicarse diversas facultades para debilitar el poder de las tantas autoridades que teníamos ahí, del presidente, los congresistas de ese entonces, va a comenzarse la división de los poderes del Estado, ¿ya? Por lo tanto, centralizar el poder a una sola persona ya va a verse como una monarquía. Por lo tanto, los liberales tienen como objetivo limitarle el poder a la máxima autoridad, en este caso el presidente. Así que los poderes del Estado van a dividirse: el ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿ya? En que gobierna, el que va a crear las leyes y promoverlas, y el que va a sancionar a aquellos que no cumplen la ley, ¿ya? Ahí va a empezar a dividirse entre sí, de forma independiente, los poderes del Estado. Y también los derechos fundamentales en cuanto a la vida, la seguridad, la igualdad, la libertad, va a empezar a protegerse en ese entonces. Y también va a aumentar la cantidad de personas que puedan votar. Antiguamente eran los que tenían más dinero y mayor educación eran los que votaban. Al final van a empezar a agregar también trabajadores que van a tener un cargo político. Entonces, eso va a cambiar con el paso del tiempo. Va a haber una mayor democracia, por decirlo de una forma. Lamentablemente, durante las elecciones de un presidente de apellido Figueroa, va a cambiar, debido a que va a haber una violación constitucional al elegir a otros cargos, digamos, a un vicepresidente, ajustando el tema de los votos, y que con el tiempo va a empezar a causar malestar a las personas que participaron en las elecciones, en el sufragio, como los que fueron elegidos. Y ese presidente que le mencioné, Figueroa, va a empezar a, a pedirse del cargo, va a renunciar y va a provocar un fuerte conflicto entre conservadores y liberales, o mejor dicho, de pipiolos y pelucones, que eran la parte más pequeña de ese bando. Y bueno, como había mencionado, va a haber una irregularidad en el proceso electoral, y también a elegir al vicepresidente del Congreso, sobre todo, en el cual va a provocar una fuerte trifulca entre liberales y conservadores, por atribuirse derechos que no les correspondía, ¿me entienden? Eso era lo que más se peleaba. No reconocían tampoco quién era los que fueron elegidos por mayoría, entonces eso era uno de los tantos conflictos que tenían.
Y bueno, en cuanto a los conflictos armados que estaba teniendo la guerra civil, que duró 2 años, entre 1829 y 1830, los conservadores estaban teniendo ventaja gracias al apoyo financiero que recibían por tipo portales. Entonces, ya que era un destacado empresario con un pasado militar, tenía ya claro cómo era el panorama y cómo debería actuar. Entonces, esto era lo que provocó todo este tipo de conflictos, debido a las diferencias ideológicas entre los liberales y conservadores. Y ese último va a comenzar a mantener el dominio luego del conflicto armado, y teniendo como presidente a José Joaquín Prieto, que fue líder militar durante el conflicto y después va a ser electo presidente. En cuanto a preguntas que se pueden desarrollarse con el tiempo. No vamos a poder desarrollarlo debido al contenido que tenemos. Bueno, ¿qué descubrimientos hemos tenido aquí en cuanto a las interpretaciones? Bueno, en cuanto a lo que han adquirido en la clase política en ese entonces, se dan cuenta que mientras mayor poder económico, mayor poder político. ¿Ya? Ahí surge una nueva clase dirigente que se llama la oligarquía, que es como una evolución de la aristocracia. ¿Entienden? No solamente van a tener territorios, también van a tener dominio y organización popular, organización a la sociedad, ¿me entienden? Ahí van a tener cualquier tipo de atribuciones para tomar las decisiones que por otros no pueden. Entonces, gracias a los conocimientos que estaban teniendo en, en relaciones comerciales, en relaciones exteriores, ¿entienden? En la habitación, con el control público, digamos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y ya estaban surgiendo en ese entonces, comienzan a surgir este tipo de clase política, la oligarquía. Y bueno, obviamente de los errores se aprende, y los ensayos constitucionales es una viva imagen de ella. Ya muchos de estos ensayos fracasaron y después empezaron a aprender de las equivocaciones en cuanto a establecer un gobierno federal, unitario, con derecho a sufragio a una minoría, ¿entienden? Eso va a empezar a corregirse, ¿entienden? Bueno, eso es en cuanto a lo que han adquirido en la administración pública. Eso es en lo que se ve, ¿ya? Pero como les había mencionado anteriormente, hay otra visión de que no existe un gobierno en realidad, porque generalmente los que tenían mayor poder eran los militares. La O'Higgins era militar, era general, y también otros oficiales de la Fuerza Patriota, y que empezaron a dominar el poder, a controlar la sociedad que estaba conformando el Chile del siglo XIX. Hay que quedar claro de que luego de la independencia había una escasez de recursos, por lo tanto, provocó mucho, eh, costó mucho en restablecer los recursos para que toda la gente pudiese recuperarse en el trabajo, el abastecimiento de alimentos, ¿entienden? Y debido a que había tanta pobreza, aumentaba la delincuencia, entonces había una baja seguridad, una baja seguridad en varios territorios privados, en el campo, en viviendas particulares, entre otras. Y como eran gobiernos de corta duración, no eran digamos, legítimos, había una falta de legitimidad a la autoridad en ese entonces. Y eso en cuanto a la visión que se ve entre ensayo constitucional y después en la visión de una anarquía, que no había un gobierno fijo en realidad, y que eran tomados por el gobierno de unos pocos, que tenían poder de fuego, en el caso de los militares, y aparte del poder económico de la oligarquía. Preguntas que se pueden desarrollarse más adelante, UPCU. Bueno, en cuanto a la puesta que podemos desarrollar con respecto a este tema, que quede claro de que después de la independencia, Chile intentó, debido a tantos tropiezos, organizar el territorio.
pero debido a los conflictos internos, luego de haber superado un conflicto externo con la corona española, con la fuerza realista en realidad, estaban teniendo bastantes roces, que digamos un legado que tenía O'Higgins con Carrera, estos tipos de conflictos de mentalidades, en cuanto a la toma de decisiones, puede decirse. Habían personas que seguían el modelo a seguir, el modelo, digamos, político y administrativo de estas dos figuras emblemáticas de la patria, y que con el paso del tiempo comienzan a pelearse. Y la guerra civil es una viva imagen de ella. Al final, como pudimos mencionar, se establecen varias tendencias, varios pensamientos de cómo organizar el poder, de cómo dominar a la gente por medio del poder y por medio también de la fuerza militar también. Hay que considerar de que generales como Freire, o el caso de Blanco Encalada, el primer presidente, el caso de, bueno, finalmente con José Joaquín Prieto, comienzan a tener una figura militar. Y el sector conservador se caracteriza también por la formación militar. Entonces, esa era una de las tantas características de la clase dominante en ese entonces. Más que por la clase más liberal que querían todo rápido, pero ellos fueron más ordenados, porque era más táctico en realidad. Y tenían también los recursos económicos para poder financiar todo este proceso. Y teniendo como máximo inversionista a Diego Portales, con el negocio del tabaco. Y bueno, como ya hemos mencionado, eh, tantas propuestas de constituciones que de hecho se viene en poco tiempo una nueva en este país, pero principalmente estos tres que son de carácter moralista, federalista y liberal, comienzan a tener una especie de evolución con el paso del tiempo. Se dan cuenta que hay una parte de una organización política que no resultó, con el caso del federal, o por el tema de la forma de cómo organizar el, este tema de los recursos, ya, debido a la falta de orientación, falta de financiamiento, y con el tiempo va a empezar a verse durante la guerra civil. Y bueno, y también en cuanto a la participación política, ya más gente se iban sumando a la toma de decisiones en el proceso electoral, ¿no es cierto? En el proceso de ajuste en las leyes. Todo esto se va eh, puliendo dentro de la política chilena. Sin embargo, el roce que existía con los pelucones, los pipiolos, que eran los bandos más extremos del, de todo este conflicto armado que va a surgir más adelante, comienzan a ser visibles, comienza a ser visible. Y que en la guerra civil es una imagen de ella, y que va a marcar la, la victoria del bando conservador. Y teniendo obviamente a Diego Portales todavía manteniendo el legado, y que va más adelante, lo veremos en la próxima clase, en la construcción de una nueva constitución política, donde el cual va a establecer algo que se llama el orden portaliano, gracias a su pensamiento y a su doctrina, por así decirse de una forma. Y bueno, también vimos en cuanto a las formas de visiones, a las tantas visiones que estaban teniendo durante el periodo, ¿ya? Se veía como un periodo donde no existía un gobierno fijo, pero también habíamos visto que existía un, un proceso de adquisición de conocimiento, ¿ya? Por parte de Tropiezo, por parte de varios desafíos que estaba enfrentando la clase política en ese entonces, en que empieza a dar, digamos, señales de cómo organizar mejor a las personas. Si había una guerra, obviamente va a haber un problema ideológico, va a haber un problema de territorio, un problema de recursos, ¿entienden? O por un conflicto de interés de por medio, y se dan cuenta que cómo pueden solucionar eso por medio de acuerdos. Así que eso es lo que estipularon durante ese entonces. La constitución política es una forma de cómo dominar
este grupo tan conflictivo, ¿ya? Sabiendo que hay algunas partes que eran injustas, pero después por el tiempo va a hacer que lo que estipula este tipo de documentos comiencen a ser justos, ¿ya? Ahí van a surgir los temas de un principio más elaborados, por decirse una forma, ¿ya? Eso es en cuanto al periodo que surgió después de la independencia de Chile, y que más adelante surgirá el concepto de república propiamente tal, con la llegada de la república conservadora. Y eso lo estaremos viendo, bueno, también con la república liberal, ahí vamos a hacer una leve comparación, pero eso lo veremos ya el próximo video, ya como puesta en común, todo este tipo de proceso en el cual vamos a mantener algunas cosas desde el periodo colonial, la administración de recursos, por ejemplo, pero también cambios en cuanto a cómo comercializar estos recursos, ahí empieza a tener una modificación. Pero en cuanto a las continuidades políticas, pues hay que recalcar de que todavía somos parte del legado, pues de una forma, del legado español, digamos, en cuanto a la administración, a la cultura, a la religión, en cuanto a que todavía se repiten unos errores del pasado, producto de las guerras. Así que esa es la lección que se deja en cuanto a valores que se rescaten durante el periodo político. Y obviamente va a haber gente que quiere aprovecharse de la situación para gobernar. Hasta hoy en día pasa. Entonces, ese es el conflicto que van a tener. ¿Entiendes? Eso. Aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Así que en el próximo video veremos lo que es la creación de la república en general y los tipos de república que van a surgir entre el siglo XIX y el siglo XX. Eso. Si les gustó lo que acaban de ver, se pueden dejar cualquier tipo de reacción. Eso. Muchas gracias por sintonizar y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.